Si te cuesta ver a los enemigos cuando apuntas con tu mira, este video es para ti. Algunas configuraciones no están en el apartado de ajustes y mucha gente no las toma en cuenta. Es por eso que hoy te traigo 5 trucos que hacen los pro y seguramente no sabías. En esta ocasión no solamente son tips para multijugador, también para Battle Royale. ¿Te gustaría aumentar tu puntería y tomar por sorpresa a los enemigos? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estaba jugando una partida normal con jugadores que parecían un poco nuevos y me di cuenta de un detalle que no estaban tomando en cuenta. Hoy se lo voy a compartir. Antes me gustaría invitarte a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. En este canal encontrarás más guías, así que dale un vistazo después de este para mejorar tus habilidades. Dicho esto, ahora sí pasemos a continuar. Muchos jugadores que son nuevos suelen usar mira de punto rojo, pero incluso si no eres nuevo hay armas buenas pero con una mira bastante asquerosa. Independientemente cuál sea el caso, las miras son demasiado útiles, pero mucha gente no tiene en cuenta o no sabe que las miras se pueden configurar y no tiene ajustes en apartado básico. Para configurar tu mira le das en el símbolo de lápiz y engranaje aquí a la izquierda y te mandará a este apartado. Seleccionaremos la parte de retícula. Aunque algunos se ven demasiado buenos, déjame decirte que el mejor siempre será el punto, ya que es un poco más discreto y no tapan el objetivo, te lo recomiendo. Sin embargo, te lo comento solamente para que no pongas uno que tape toda la pantalla. Ahora le das arriba a la derecha y te aparecerá este apartado, tamaño de la retícula. En otro video ya te comenté que hay que hacerlo un poco pequeño, pero no tanto para que no se desaparezca, pero lo que importa más es el ajuste de alcance de visión de la mira. Por defecto trae 100, te recomiendo que no lo subas, bájalo al máximo para que de esta manera tengas un poco más de zoom. Aquí puedes ver que tengo una retícula mal seleccionada, además que está grande porque lo puse al máximo y por si fuera poco la distancia de la mira está muy alto, es decir, está hasta el máximo. Se ve muy pequeño todo, apenas si se puede apuntar. Por otro lado tenemos una retícula más discreta, solamente es un punto muy pequeño y además el alcance de la mira está al máximo bajo, por eso es que el enemigo se ve perfectamente y un poquito más grande. Para muchos esto puede ser inútil y lo entiendo perfectamente, seguramente esperaban configuraciones milagrosas, pero no amigos, algo tan sencillo, créeme, cambia completamente la perspectiva. Y es que una mira más amplia y más limpia hará que tu visión sea mayor y eso se resume en que tu puntería puede mejorar. ¿Por qué? Porque verás mejor al objetivo. Por eso no te recomiendo que subestimes esta configuración tan básica pero tan útil a la vez. Creo que todo el mundo entiende la angustia que se siente cuando tienes que desactivar bomba porque el tiempo se agota y tu enemigo no sale, está campeándolo durísimo. Lo que debes hacer solamente es tocar la bomba y luego cancelar, de esta manera hará un sonido y tu enemigo entenderá que estás desactivando y se asomará. ¿Para qué? Para que solamente lo revientes porque tú lo estás esperando. Este truco aplica para cuando debes desactivar pero también cuando debes activar, te ponga la perspectiva del enemigo para que escuches. El 99% de los casos tu enemigo se va a asomar cuando escuche ese sonido porque estás vulnerable, pero lo que no espera es que no estás desactivando o activando, simplemente lo estás esperando con un snipazo para que se vaya al lobby, así de fácil. La inyección estimulante fue nerfeada, pero aún se le puede sacar provecho si la usas como médico, es decir, cuando te impactan las balas, lo usas para curarte, pero hay un pequeño problema que algunos no toman en cuenta. Lo que pasa es que cuando usas la inyección estimulante tu personaje deja de correr y se pone a caminar, es un problema porque claramente te van a rematar. Para que esas cosas no te pasen, ponte la ventaja arrollador. ¿Por qué? Te estarás preguntando, es muy sencillo, cuando te pones esa ventaja y te pones la adrenalina seguirás corriendo, es decir, no se va a detener tu personaje. En pocas palabras, podrás ir curándote, deslizándote, saltando y disparando a la vez, y eso es un problema para la gente que está en el punto cuando rusheas. Ya vimos cómo desactivar, ahora cómo activamos. Lo primero, si ves que los enemigos están por otro lado, puedes activar bomba, pero no lo pongas escondido. La zona de la bomba tiene una línea amarilla y ese es el límite de donde puedes plantar. Te recomiendo que lo pongas al límite para que esté lo más expuesto posible. Si pones la bomba escondida, muy seguramente los enemigos tendrán protección a la hora de desactivarla, pero si está expuesta no tendrán ninguna protección y ahora solamente toca esperar a esa zona. Aunque los enemigos pongan humo o hagan lo que sea, no van a poder desactivar. ¿Por qué? Porque tienes el píxel de donde está la bomba y por supuesto ahí estarán los enemigos. La única manera de escapar es que te maten, pero desactivarla no es posible. Eso sin duda es una joya, pero ten mucho cuidado si eres tú el que debe desactivar y la bomba está muy expuesta. Ahora sí, preocúpate, porque desactivarla te da la oportunidad de morir hasta un 90%. Si tienes tiempo, mejor busca al enemigo y mátalo, porque es más probable que ganes el enfrentamiento a que ganes desactivando una bomba que está muy expuesta.
Este otro truco ya lo había comentado antes, pero tuve que borrar el video porque le cayó copy. Te lo comento rápidamente: cuando pongas trophy no lo avientes al cielo porque antes de que caiga te va a reventar una granada. El sistema de trophy no repele explosivos mientras va cayendo, lo que sea que te lancen va a impactar porque no ha tocado suelo. Cuando toque suelo ya hará efecto, pero ya para qué, estás muerto. Este error mucha gente lo comete y ni siquiera se entera, luego se preguntan por qué el trophy no defiende de las cosas, pero así pasa. La forma correcta de lanzarlo es a la altura de la cabeza. A esa altura el trophy viaja rápido y por supuesto que rápido, te puede defender sin problemas. Ahora pasamos con un tip básico para Battle Royale. Cuando debes de cruzar un puente y hay enemigos en el puente, no puedes hacerlo por arriba, pero por abajo nadando claramente te van a reventar. Los enemigos suelen ser muy aferrados y si la zona te viene por la espalda tienes que avanzar. La forma correcta es hacerlo por la parte de abajo de los muros. Haciendo este parkour tan sencillo vas a poder cruzar, simplemente salta entre cada muro y tienes protección en todas las direcciones, abajo, arriba, hacia los lados, no te van a poder disparar. Este truco es demasiado útil ya que llegas por sorpresa a los enemigos, no te expones en el agua, pero si tienes el ninja será mucho más fácil, solamente lanza el gancho en la parte de arriba del muro por abajo y luego lánzalo a la tierra. Tan sencillo pasar el puente. Este último consejo es para la gente que instaló el juego ayer, pero es demasiado útil. Suelen esconderse atrás de los carros porque piensan que no los van a reventar, pero es un problema, más fácil te revientan con eso. Para empezar, si te vas a acercar a un carro, verifica que no tenga C4 y si no tiene, no lo uses para esconderte, usa para irte, a menos que sea un carro pesado que tarda mucho en explotar. Y si por alguna razón debes esconderte sí o sí detrás del carro porque es la única protección que tienes, primero destruye el carro para que los enemigos no lo puedan aprovechar. Claro que lo ideal no es quedarte esperando en ese sitio porque tarde o temprano te van a sacar, o te llegan o te lanzan granadas y de todas maneras te van a reventar. Por eso no te acostumbres, simplemente úsalo para salir de un apuro o algo por el estilo. Últimamente está jugando mucho VR, ya tengo una media de 15-20 kills en Isole y un poco más en Alcatraz, así que muy seguramente se vendrá más guías. Evidentemente depende de ustedes si les gusta también Battle Royale o simplemente puro multijugador, así que díganmelo en los comentarios qué le parece. Yo te digo, juego ambos y a mí me parecen bien los dos, aunque sí, en VR hay un poquito de bots. Recuerda que las guías son para jugadores promedio, para jugadores que van aprendiendo y no para expertos, porque claramente los expertos siempre van a saber todo. La idea es que todo el mundo pueda mejorar y así no nos toquen compañeros que no pegan ni una bala o no sabe ni siquiera deslizarse, así que sí amigos, eso debes compartirlo a tu compañero el manco. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los trucos y configuraciones les hayan servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de esto. Si el video te gustó, agradecería que le dejes un me gusta y te suscribas para que de esta manera no te pierdas ningún video que estaré subiendo. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte y sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video.